Bienvenidos a este video donde vas a conocer la mirada de los 12 signos del zodíaco, pero desde un lugar completamente diferente. Mira, aquí ya te lo tengo escrito, los arquetipos cosmológicos. Esto es una de las miradas de la astrología interdimensional. Yo sé que todos piensan que los 12 signos provienen del sentido que los humanos les hemos dado a esas 12 constelaciones, por la que obviamente el Sol viaja durante los 365 días del año sobre lo que obviamente se llama eclíptica. Pero en este video vas a descubrir que esas dos energías que llamamos signos son mucho más antiguas que nuestro sistema solar, que nuestra galaxia y que esta región en donde se encuentra también la Vía Láctea. ¿Cómo, Maya? ¿Más viejo que el sistema solar, más viejo que la galaxia, más viejo que esta región? Sí, escucha, ven conmigo porque este es un video muy especial para el canal que va a quedar acá grabado para siempre. Para el que le interesa, le gusta la astrología, vas a viajar conmigo a algo muy antiguo. Vamos a recordar la astrología como yo la he recordado en el año 2015. Por eso he creado esta mirada a la astrología interdimensional. Queridos míos, antes de los relojes, mucho tiempo antes de los calendarios, incluso antes de la historia escrita como hoy la conocemos, el ser humano, mira lo que hizo, levantó la mirada, miró hacia el cielo y las estrellas y se dejó orientar y guiar por ellas. En las noches oscuras, ahí imagínate en el pasado, cuando no existía ni siquiera la luz eléctrica como hoy la conocemos. Queridos, el cielo era un océano infinito de puntos brillantes. Nuestros ancestros no lo miraban por casualidad al cielo, lo miraban por necesidad, porque de ese cielo, de esas lunas, de esos planetas, de esas estrellas que ellos veían salir por el horizonte en determinadas épocas del año, de eso dependían el tiempo de las cosechas, las migraciones, los rituales, la supervivencia misma de la humanidad. Los antiguos observaron algo fundamental, que el cielo no cambiaba, que las estrellas parecían moverse siguiendo patrones, ciclos, repeticiones exactas, noche tras noche, año tras año. Sí, y así las civilizaciones como por ejemplo las de Mesopotamia, especialmente Babilonia, comenzaron a registrar el firmamento como si fuera un gran reloj cósmico, un reloj que marcaba el paso del tiempo, no en números, sino en energías. Y con el paso de los siglos, los antiguos notaron algo aún más profundo. El Sol, la fuente de vida, parecía recorrer siempre el mismo camino en el cielo a lo largo del año, un sendero invisible dividido en 12 regiones reconocibles claramente por grupos de estrellas, constelaciones, ¿sí? No fue el zodíaco el que nació de las constelaciones, queridos, fue la experiencia humana del tiempo que les dio sentido desde la mirada de la Tierra, lo que en astrología se llama mirada geocéntrica, porque toda esta mirada, el recorrido aparente del Sol, el camino aparente que hace el Sol todo el año en la eclíptica, lo que se llama la eclíptica, queridos, es todo desde una mirada geocéntrica desde la Tierra. Cada vez que el Sol atravesaba una de estas regiones, la Tierra respondía, cambiaban las estaciones, cambiaba el clima, los ciclos de la naturaleza y también cambiaba algo en la expresión de las personas. Había épocas de expansión y otras de recogimiento, momentos para sembrar, momentos para cosechar, tiempos de lucha, tiempos de creación, tiempos de introspección y de renovación. Así, queridos, los antiguos asociaron cada tramo del año con una cualidad energética específica, no como un sistema de predicción del destino, sino como una forma de leer el pulso del cosmos y sincronizarse con él. 12 fases, 12 ritmos, 12 puertas podríamos decir por las que el Sol y la conciencia humana parecían transitar año a año. Y mucho antes de que existieran los horóscopos modernos, el zodíaco ya era entendido como lo que siempre fue, un lenguaje simbólico nacido del cielo para comprender la relación entre el universo, la Tierra y el ser humano. Ahora bien, queridos, la lectura simbólica de esos 12 ritmos o etapas no fue solo una lectura aplicable a este tipo de vida aquí en la Tierra, fue una sabiduría intrínseca en el ser humano, lo que nos llevó a comprender el ritmo manifestado en 12 signos de zodíaco en aquel tiempo, ¿sí?
las 12 también constelaciones, con un claro inicio del viaje de todo esto, en donde en el punto vernal, en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, y el fin del ciclo. Claramente ese día inicia la primavera, iniciamos con el signo de Aries, pero también finaliza el ciclo previo, que es Piscis, finaliza ese 21 de marzo también. Entonces, la energía viaja de un lugar a otro durante 365 días en el año, pero la pregunta aquí es, ¿acaso, queridos, esa interpretación de los ciclos que vivimos desde la Tierra no son acaso también una representación de un ciclo mayor? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Miremos más allá de nuestra película, la que podemos ver desde acá, desde nuestro planeta, desde nuestra galaxia, desde esta región del universo que habitamos y nos habita. Aquí es donde entra el conocimiento que hoy voy a compartirte, los arquetipos cosmológicos. Y por si no me conoces, si eres nueva en mi canal o nuevo en mi canal, me presento, te cuento quién soy. Soy Aripka Maya, creadora de la astrología interdimensional. Y durante toda mi vida me sentí llamada por el cielo, pero hubo un momento, un año, que fue 2015, donde mi dimensión del cielo cambió para siempre y fue cuando comencé a recordar cómo vivíamos la conexión con el universo en otras eras y en otros tiempos, porque soy una recordadora de mis vidas pasadas y gracias a que he recordado cosas en mis vidas pasadas he podido entender de qué se trata un poco esta existencia que estamos viviendo. Otras eras en donde como seres humanos teníamos más apertura de conciencia, antes de que viviéramos algo que yo llamo caída de conciencia y nos desconectáramos de ese todo, de ese cielo y comenzáramos a vivirnos a nosotros mismos en este ciclo de samsara que hemos quedado todos atrapados, reviviendo aprendizajes y aprendizajes. Ahí hemos quedado desconectados del todo y dualizados, en dualidad, viviendo la realidad en dualidad. A partir de ese recuerdo de la astrología interdimensional, que fue cuando lo viví, lo recordé y le puse este nombre, astrología interdimensional, empecé a mirar todo esto, el cielo, desde una perspectiva que yo le llamé interdimensional, porque te abre una mirada mucho más amplia que la convencional que conocimos hasta ahora. De hecho, tengo un video donde cuento en profundidad cómo recordé esto, así que te lo voy a dejar en el final de este video. Y de ahí surgió una idea clave, que eso que nosotros llamamos hoy 12 signos o 12 constelaciones, que en realidad es largo de explicarlo en este video, pero son cosas distintas. Los 12 signos derivan de esas 12 constelaciones que conocemos de la antigüedad, ¿sí? Pero la astrología tropical, que es con la cual yo trabajo acá, y mucha gente me pregunta, Maya, ¿pero estás haciendo astrología tropical, sideral? ¿Qué astrología estás haciendo? Tropical, ¿sí? Estamos hablando de los 12 signos, ¿sí? A partir de esto, queridos, que llamamos 12 signos, 12 energías, macroenergías, y que creemos que está totalmente relacionado con esas 12 constelaciones, en realidad, mis queridos, esto que voy a compartirte hoy es mucho más antiguo. Es mucho más antiguo. Lo que hoy te voy a compartir es el ritmo con el que el universo creó y manifestó la vida. Sí, señor, qué fuerte esto. Porque en el universo vivimos en fractales. No sé si tú sabes que vivimos en fractales, que todo es un fractal, como las mamushkas, ¿viste? Las mamushkas rusas, que son una mamushka dentro de la otra y así, y fractal. El universo en sí mismo es así. Son círculos dentro de círculos, dentro de círculos, son engranajes dentro de otros engranajes mayores. Todo es un fractal siempre de algo más grande. Nosotros, los humanos, somos un fractal de algo más grande. Y los 12 signos también son eso. Y en realidad son energías que no nacieron de acá, de la galaxia, de mirar las constelaciones del zodíaco. No, nada de eso, de las constelaciones, ni de los signos, ni de nada. Viene de mucho más atrás, viene de uno de los momentos el cual los científicos llamaron el Big Bang. Y ahora vamos a viajar juntos hacia eso, que yo llamé arquetipos cosmológicos. Vamos a comprender
que los 12 signos son etapas, son ritmos del universo, como es arriba es abajo, ya lo dijo Hermes Trismegisto, y todo ese movimiento del universo lo vivimos aquí en microescala. Los seres humanos sí leemos el tiempo y sus ritmos desde una sabiduría intrínseca que no podemos evitar ni ignorar. Esa sabiduría estuvo desde siempre en los antiguos habitantes de este planeta, que claramente supieron observar el recorrido del Sol sobre que es el camino aparente que hace el Sol, eso que se llama eclíptica, mirado desde la Tierra, mirada geocéntrica, aunque ese recorrido es ni más ni menos también que el fractal del recorrido energético que el universo también ha realizado desde lo que nosotros llamamos o le ponemos el nombre origen. Bien, y antes de empezar con este viaje de vuelta al origen, porque este video quiero que incluso si tú te animas, vente conmigo a este viaje. Quiero que incluso si tú te animas, cuando empecemos a describir cada uno de los momentos, de los signos, que te hagas tu viajecito ahí, te relajes, te cierres tus ojitos y vayas imaginando todo lo que te voy a contar. Si te animas, hazlo también. Antes de empezar el viaje te voy a decir algo, me parece importante. Todo lo que estás escuchando hoy conmigo es inédito, no lo vas a encontrar en otro canal, ni explicado también de esta manera. Sí, solo aquí en este canal vas a escuchar esto porque es algo, como te digo, que recordé hace muchos años, 2015, o sea, hace más de 10 años, 11 años. Lo que te voy a mostrar hoy es solo la punta del iceberg. Esto es muchísimo más extenso de lo que cabe en un video, tan extenso que dentro de la formación de astrología interdimensional, imagínate, tarde un año, solamente un año en compartir gran parte de este conocimiento y después en especializaciones que vienen después. El conocimiento que está detrás, ¿sí? La madre de la astrología, todo lo que está detrás de todo esto es la madre, lo que está, el espíritu, la filosofía y todo lo que yo recordé, ¿sí? En ese momento que te dije en 2015, cuando me vi el cuerpo, cómo lo vivíamos, cómo vivíamos las estrellas, vi el cuerpo, lo que yo le llamo el cuerpo avatárico, bueno, en fin, vete a ver el video donde lo explico mejor, que te lo dejo acá al final. Te lo digo para que te hagas una idea, ¿sí? Simplemente para que entiendas que acá solamente porque después se me hacen larguísimos los videos. De hecho, este video va de largo, va un poco de largo también. Se me hacen larguísimos, tengo tanto para compartir y por eso tengo mi formación para el que quiere ya profundizar más. Las inscripciones están abiertas, en breve las cerramos. Queridos, empezamos ya en menos de un mes. Ya se están en breve por cerrar las inscripciones. Comenzamos el 12 de febrero. Te dejo el link de la información de la formación aquí debajo en el primer comentario y en la descripción. Queridos, vamos a comenzar el viaje. Relájate. La primera parte que voy a contarte aquí se llama la trilogía cósmica. Sí, la trilogía cósmica, porque primero vamos a viajar y te voy a contar en el universo cómo se manifestaron estas energías que para nosotros son Piscis, Aries y Tauro. Sí, señor, el viaje empieza en Piscis. Y tú me dices, pero no, Maya, si Aries es el primer signo. Mira, el viaje empieza en Piscis, porque empieza en una concepción, empieza en un campo de gestación y nace en Aries. Pero el viaje empieza, es como tú como ser humano. ¿Dónde empezaste tu viaje? Dime, ¿cuando naciste? Tú ser humano, yo, cualquier ser humano. ¿Cómo empezó este viaje aquí en la Tierra? En un vientre. Tú primero atravesaste un vientre rodeada de un océano, de un líquido amniótico. Tú estabas ahí en un vientre. Ahí comenzó tu viaje, cuando tú bajaste al vientre de tu madre, tu ser. Y ahí te empezaste a gestar. Te concibieron, te gestaste y naciste, Aries. Por eso comenzamos con Piscis, porque Piscis representa la etapa intrauterina en astrología interdimensional. Piscis es ese momento en paralelo, como un análogo al momento en el que la mujer gesta una vida, y Aries es el momento de ese nacimiento. En el universo esto pasó porque recuerda cómo es arriba es abajo. Nosotros también en el universo nos gestamos, el universo gestó un inicio, lo dio a luz y se fueron expandiendo las cosas. Por eso es que aquí vas a aprender cómo vivió el universo estas energías. Vamos a ir de la unidad pura, que es Piscis, el momento de Piscis, a la chispa creadora, que es Aries, y luego vamos a viajar a la materia estable. Vamos a empezar el viaje, como te dije, por donde hay que empezar,
El primer signo que vamos a ver nosotros desde la astrología interdimensional Piscis es el primer estadio. Te repito, vete a ver en la Tierra cómo sucede. Sucede así, primer estadio Piscis, me gesto en un vientre y nazco. Aunque tú quizás aquí me preguntes eso, si es el primer signo Aries, ¿por qué está Piscis aquí? Te repito, es el momento del océano primordial Piscis, de la unidad infinita, análogo al embarazo de tu madre, o sea, tú en el vientre de tu madre. Y antes de todo comienzo, queridos, había solamente uno, un todo indivisible, un estado sin tiempo medible, sin espacio definible y sin forma, una vastedad silenciosa donde la energía no estaba separada en partículas, en fuerzas o en estructuras. Era un continuo, un campo unificado. En ese espacio todo era un océano unificado de posibilidades, donde no existía ni el antes ni el después, sino un eterno presente latente. Aquí no hay átomos, porque los átomos solo existirán mucho tiempo después. Vente conmigo a este viaje, ve imaginándote, cierra tus ojos, toma conciencia, respira, siente tu corazón. Estamos en cómo el universo se creó y manifestó estas 12 energías, los que llamamos hoy los 12 signos del zodíaco, las 12 constelaciones que están asociadas a esos 12 signos. Mira, estamos viajando hacia el universo, hacia el momento en el que estas energías también aparecieron. Es decir, que son más viejas, existen antes de que los humanos sepamos leerlas. Oiga, tampoco había partículas estables en ese momento, solo fluctuaciones infinitas, como olas microscópicas que aparecían, desaparecían dentro de un mar sin límites. Piscis es ese estado, un alma, universo, soñándose a sí misma antes de despertar. Eso es Piscis, es el estado en donde la totalidad aún no se ha diferenciado, aún no ha dado lugar a los primeros movimientos de individuación, a la forma o al límite. Piénsate también en forma análoga tú en el vientre de tu madre. Bien, es ser el océano mientras sigo siendo una gota dentro de él. Eso es Piscis, te lo vuelvo a decir, es ser el océano mientras sigo siendo una gota dentro de él. Hay una paradoja, sí, aquí, porque hablamos de unidad y hablamos de multiplicidad coexistentes, ambas dos. En términos físicos, este es el estado en el que el universo podría haber existido antes de la primera gran diferenciación, un espacio-tiempo casi sin forma, gobernado por leyes cuánticas, por fluctuaciones del vacío, un antes, queridos, de la expansión, o quizás un inicio tan temprano que nuestras medidas hoy científicas no alcanzan a describirlo. Esta energía pisciana, por tanto, es la matriz única de la que todo surgirá después. Y así, cuando llega el momento de la manifestación, ese campo se expande, ese campo se diferencia, ese campo se vuelve la chispa de la creación y ahí aparece el arquetipo de Aries. Recuérdate, los signos son arquetipos, son figuras arquetípicas que han estado presentes mucho tiempo antes de que existiera nuestro sistema solar y nuestra galaxia. Y luego de salir como chispa en Aries, se estabilizan en una forma Tauro, y sigue su camino. Pero en Piscis aún estamos en el origen, la gota sabiendo que es océano. Eso es Piscis, la gota sabiendo que es océano, navegando dentro de sí misma. Si lo comparamos a los ciclos humanos, ya sabes, Piscis es esa etapa intrauterina, el origen que todo transita. Todos transitamos un origen, por eso es la importancia, yo esto lo digo hace años. Los que tomaron conmigo muchas formaciones en el pasado saben que vengo hablando de la mujer hace mucho tiempo y diciendo, aquí la mujer tiene mayor responsabilidad ante la vida, no porque el hombre no sea importante, sino porque la mujer pasa mucho más tiempo con la vida dentro de su vientre. El vientre materno es el origen que todos transitamos antes de encarnar. Y es donde nos concebimos, donde mamá nos transfiere todos sus programas. O sea, fíjate, la mujer, la responsabilidad ante la vida. Y el hombre también tiene sus responsabilidades, pero la mujer aquí tiene una responsabilidad diferente. Bien, diferente, porque ella es la que va a pasar un tipo de información, un banco, sí, energético de información.
Entonces, todos pasamos por ahí como individuos separados de lo que para nosotros es la fuente o la vasija contenedora, ¿sí? O el universo o lo que sea. Todos pasamos por ahí antes de nacer con una identidad. Todos. Y cuando nacemos con una identidad, estamos hablando del momento ariano. Y justamente aquí es donde sigue la metáfora, vente conmigo a este viaje. Aquí nos vamos al Big Bang. Luego de haber pasado por ese vientre, por ese punto de energía infinita contenida en un solo lugar, o de la etapa intrauterina en el cuerpo materno, llega ¿qué cosa? Llega otro momento en el viaje, y aquí aparece la energía que vamos a llamar Aries, nosotros como humanos llamamos Aries, y es el estallido del ser. Y entonces de aquella inmensa contención, de aquel inmenso campo de energía infinita, surge un impulso, surge un estallido, surge un ahora. Y Aries es ese instante en el que lo infinito decide manifestarse, donde la potencialidad se vuelve acción real. En Piscis la vida estaba concibiéndose a sí misma hasta llegar a un punto de madurez, a un punto de cierre total. Por eso Piscis representa en la astrología los cierres, son los cierres del pasado. Porque en Piscis está llegando a un punto de madurez para iniciar un nuevo ciclo, a algo nuevo. Por ende, Piscis es una etapa muy introspectiva y creadora dentro del zodíaco, y Aries es el nacimiento de todo eso que se ha gestado. Y escucha, a nivel simbólico y científico, Aries, ¿qué vendría a ser en el momento del origen del universo maya? Es la gran expansión inicial, es el nacimiento del tiempo y el espacio, es cuando la energía se libera en todas las direcciones, ¿sí? Es un estado extremo donde las partículas comienzan a emerger todavía inestables, pero escucha, ya distintas. Oiga, Aries, ¿sí? Aries no organiza todavía, Aries nace así, a lo bruto, la cabeza, ¿no? Fíjate que Aries rige la cabeza. ¿Cómo nacemos los seres humanos en posición cefálica cuando nacemos en parto natural? Mira, lo primero que sale acá, la cabeza, aquí estoy yo, el yo, la cabeza, ¿sí? Entonces Aries nace en bruto, como es, sin más vueltas. Aries es el gran parto en donde toda la energía encarna, la energía toma una forma, avanza, arremete incluso contra toda fuerza de gravedad, queridos. Pensémoslo a esto en el universo. Madre mía, o sea, avanza. Su fuego cardinal, porque es un fuego cardinal, Aries, es el pulso, es un fuego que abre, es el pulso que rompe la unidad para comenzar un camino de individuación, aunque Aries es solo el primer movimiento, porque aquí la energía aún no está refinada, está en bruto, acaba de nacer así en bruto como es, salvaje, ¿sí? Savage, como los pelos, ¿vieron esos que se usaban en un tiempo? Savage, así. Y esto se asemeja al momento en el que un ser humano nace del cuerpo materno. También, ya te lo dije, es un bebé en un estado de pura potencialidad. Tú al bebé, tú no le conoces su potencialidad, no sabes qué hay ahí dentro de ese cuerpito. Es un ser en pura potencialidad. Nadie sabe todo lo que guarda dentro de sí, todos los desafíos, todo lo que viene a ser. No, será un ser que irá descubriendo su identidad poco a poco. Bien, así que estas que te voy a compartir ahora a continuación, mírame los ojos, es súper importante porque en Aries vamos a poner mucha atención porque es el primer movimiento de la fuente. Aquí nace algo que se llaman las leyes universales. Sí. En Piscis la totalidad aún no se ha dividido, no hay distancias, no hay dirección, no hay cambio, no hay un antes ni un después, porque esto es un océano infinito, sin bordes, sin límite. La ley única es ser, ser. La existencia pura, indiferenciada, infinita. Pero llega Aries, oiga, hola, llego yo Aries y soy la unidad que se fragmenta en muchos movimientos. Por primera vez hay un impulso, hay un vector, hay un de aquí hacia allá. ¿Sí? Y en ese instante nacen las leyes fundamentales del universo, nacen las reglas que permiten que la manifestación exista, evolucione y se diferencie. Así que ahora vamos a ver a nivel cosmológico, arquetípico, Aries que trae consigo estas leyes. Primero, nace la energía en Aries y trae la ley del tiempo. ¿Por qué? Porque en Piscis no hay sucesión, no hay un antes y un después, todo es un todo simultáneo. Por eso Piscis
y en análogo la casa 12 en astrología, desde la mirada interdimensional, representa todas las vidas, todas, el todo infinito navegando junto, el mar de infinitas posibilidades, todo. Piscis y casa 12 es vidas pasadas, es todas tus existencias en todos los planos donde hayas vivido, todo eso es Piscis. Y con Aries, ¿qué aparece? Aparece el instante sagrado. El instante sagrado. Aparece una hora que antes no existía, aparece el sentido del tiempo como consecuencia del primer impulso y del nacimiento. Primera ley, la ley del tiempo. Segunda ley que aparece con Aries, la ley del espacio. Sí, señor. El movimiento ariano crea ahora ¿qué cosa? La ley del espacio, distancia. La expansión inicial marca el nacimiento del aquí y del allá. Sin un impulso que se despliega, queridos, no hay espacio medible. Bien, así que segunda ley, la del espacio. Tercera ley, la ley del cambio. El ser puro pisciano es eterno e inmutable, pero Aries introduce la posibilidad de alterarse. A partir de aquí, todo puede transformarse, expandirse, colapsar, evolucionar. Cuarta ley, que aparece con Aries, señor. A ver, señor y señora, manifestarse tiene sus cosas. Ahí tienes. Oh, aparecen nuevas leyes acá. Estaba muy bonito todo en el vientre pisciano, pero al nacer aparecen nuevas leyes. Cuarta ley, la ley de la dualidad. Una vez que algo se mueve, se separa del fondo, queridos. Aparece lo que es en contraste con lo que no es. Surge el sujeto, el objeto, la luz, la sombra, el interior, el exterior. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Quinta ley, la ley de la energía. Piscis, ¿qué tiene? Tiene energía, pero no direccionada. Piscis es puro potencial, ¿sí? Aries, ¿qué hace? Convierte el potencial en energía dinámica. Es la primera liberación de ese punto de energía infinita que se condensaba en lo que los científicos llaman el Big Bang. Aries es el estallido de todo eso. Y aquí aparece ¿qué cosa? La intensidad, la fuerza, el impulso vital y la expansión. Sexta ley que aparece con Aries, la ley de la separación y la identidad. Cuando emerge el primer movimiento, algo se distingue de su entorno, nace la noción arquetípica de un yo, aunque todavía, queridos, un yo rudimentario, en bruto, un diamante en bruto, que después se va a ir puliendo a lo largo de que sigamos viajando por las energías, que hasta acá solamente estamos yendo, ¿sí? Por Aries, bien, perdón, Piscis, bueno, lo he puesto al revés, vamos a ponerlo en orden. Aquí tenemos a Piscis y Aries. Bien, ahora vamos a ver cuando vayamos refinando y avanzando el viaje, vamos a ver que esta energía rudimentaria que nace en Aries salvaje, como es en bruto, un diamante en bruto, después se refina, viene avanzando por los demás estadios y signos, porque son correlativos, todo el viaje es correlativo, no es que empieza acá y termina acá, no. Y la existencia aquí en Aries deja de ser homogénea para convertirse en singularidades. Séptima ley, la ley de la causa y el efecto que aparece también con Aries. ¿Por qué? Porque el primer acto ya de nacer es la causa. Su expansión genera los primeros efectos y a partir de aquí el universo funciona bajo esta ley dinámica. Octava ley, la ley de la expansión, la naturaleza de Aries, que es abrir caminos. Sí, señor, su impulso se desdobla, se multiplica, se dispersa, se expande. Esta ley permite que la creación no se quede en un punto, sino que se distribuya. Aries inaugura, queridos, el universo tal como hoy lo conocemos, inaugura ese primer movimiento, esa manifestación, y Piscis, recuerda, es la matriz que gesta todo lo que es. Y Aries es la explosión que activa todo el contenido. Bien, creo que hasta aquí va quedando claro que los 12 signos del zodíaco son en realidad energías mucho más grandes que lo que nuestra conciencia pudo haber creído hasta acá, limitándolas solamente a 12 signos que parten de 12 constelaciones, de 12 energías, ¿sí? Y esto es solo el principio, queridos. Me voy a sentar porque viene acá la energía mira, respiremos. Iniciamos aquel viaje
Sí, señor, vamos a dibujarlo por Tauro, la consolidación de la materia. Todo eso que ha nacido aquí, que se ha gestado aquí, mira aquí lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que acá se me van a consolidar las cosas. Tauro llega después del caos inicial, como un proceso de estabilización llega Tauro. ¿Bien? Mm. Esa es la estabilización que sigue a la explosión ariana. El lenguaje de la física podríamos asociarlo al momento en que la energía se enfría y comienza a densificarse, permitiendo que partículas elementales se unan y formen átomos, luego moléculas y finalmente materia estable. Oiga, ahí tú tienes porque este señor quiere estabilidad en la Tierra. En un sentido, o sea, simbólico, Tauro, ¿qué representa? En el momento del universo, después del nacimiento, Aries, y de la gestación Piscis. Representa la cristalización de la energía. Aquí la vibración que antes era muy veloz en el nacimiento, aquí se hace más lenta, más densa, más palpable. La acumulación y la conservación se empiezan a manifestar. Lo que antes era puro impulso ahora se vuelve sustancia, masa, forma. La experiencia del valor y la posesión aparecen. Si fíjate algo interesante, si en Aries decía, existo, soy, aquí estoy, es ahora. Tauro dice, tengo, soy, estoy aquí. Fíjate la diferencia. Aquí estamos hablando de un elemento de tierra fija que simboliza estabilidad, que simboliza persistencia de la materia recién nacida. De esa materia que acaba de nacer, Tauro la estabiliza. ¿Sí? Es el momento en el que el universo comienza a tomar cuerpo. La energía se vuelve más lenta, más densa, más tangible y las primeras partículas que antes estaban demasiado agitadas como para mantener vínculos, oiga, pensemos este momento del universo de Aries, comienzan acá en Tauro a unirse, aparecen estructuras estables, primero los procesos subatómicos, luego las primeras formas de materia, núcleos, átomos, moléculas. Tauro es ese momento en el que el universo respira por primera vez con consistencia. Se valora acá se valora la materia, acá hay una valoración de este momento. El elemento tierra fija simboliza la resistencia, la solidez, la permanencia. Lo que Aries encendió, Tauro lo vuelve real, queridos. Ahí tienes, mira, te estoy hablando de un equipo creador en la Tierra. Mira, ahí estás tú o tu marido, ariano, el otro taurino, y tú dices, ¿cómo se van a entender? ¿Cómo? ¿Cómo se entendieron en el universo? Pues claro, ahí lo tienes. Uno enciende y el otro estabiliza. Qué equipo más bello, ¿eh? Y nada de estas cosas de que este no pega con el otro y todas estas cosas que la astrología nos ha enseñado hasta acá, que este compatibiliza con que este no es compatible con el otro. Vamos. ¿Cómo que a mí me preguntan mucho, Maya, este signo es compatible con el otro? Mira, yo no trabajo ahí, porque para mí todo es compatible, todo es compatible. Sí, de las diferencias donde más aprendemos. Por favor, no me digas que este y este no tienen compatibilidad. Aquí lo tienes. Mira, fuego cardinal, tierra fija. Y te estoy dando acá el equipo creador perfecto. Aries se enciende, Tauro lo vuelve real. Y Piscis lo sueña, carajo. Lo vamos a poner también a Piscis ahí. Ahí tienes el equipo, mira el equipo. ¡Qué bonito! Piscis lo sueña, Tauro lo materializa. Me encanta este team Piscis-Tauro, me encanta. Tauro es la energía ariana, queridos, que se ha hecho cuerpo. En el paralelismo del niño, sigamos la metáfora, que acá estábamos teniendo la mujer embarazada, ¿sí? Aquí la tienes. Perdón mi dibujo muy básico, por favor. No sé ni qué hice acá, pero bueno, vamos a hacer los piecitos. Ahí tiene la mujer embarazada. Acá el estallido. Acá que la materia se estabiliza, vamos a hacer una línea en el paralelismo del hijo que acaba de nacer del cuerpo de su madre. Tauro, ¿qué aparece? ¿Cómo aparece? Equivale a la toma de conciencia constante y permanente de esos primeros años de vida, donde el niño se da cuenta que está encarnado, donde el espíritu toma conciencia de que ha encarnado en un cuerpo, de que ha tomado un cuerpo. Por eso es que Tauro representa eso también a nivel del humano. Es el momento de encarnar el Espíritu Santo, el Espíritu que tú eres, el cuerpo crístico, aquí abajo en la materia. Así que en Tauro, queridos, ha coagulado todo el proceso. ¿Por qué? Porque el Espíritu que nació de la fuente se hizo carne. Pero este no es el final. Oiga, acá parece que el viaje ya terminó. No, esto es solo el gran inicio del viaje. Luego, ¿a quién tenemos? Mira, mira quién llega aquí. El momento geminiano. Sí, señor, ahí lo tienes.
El momento geminiano. ¿Y aquí qué pasa? El universo despierta ¿a qué, Maya? Se gestó, nació siendo un yo, aún en bruto, se estabilizó y acá ¿qué pasa? Despierta ese ser, la conexión. Este ser empieza a interactuar, empieza a conectarse, empieza a generar sinapsis. El espíritu ariano encendió la chispa primordial, se ha vuelto un cuerpo, una forma, una estructura, se ha manifestado, átomo, molécula, geometría estable, todo eso ya Tauro, ¿sí? Y el universo por fin posee algo sólido, acá Tauro, en el cual apoyarse, pero el tener no basta, mis queridos. No, el estar sólido y estable no basta. La materia ya estabilizada acá necesita ¿qué cosa? Necesita saber, sentir, conectarse, reconocerse en la otredad. Queridos, y la experiencia quiere explorarse a sí misma desde múltiples miradas. Y aquí lo tienes, nace Géminis. Sí, cuando el gran fuego se apacigua y la coagulación taurina se establece, ocurre un fenómeno extraordinario. Las partículas, antes demasiadas agitadas, empiezan a interactuar, a intercambiar información, a transmitir señales. Qué belleza entender el viaje de los signos con el universo. Y en términos cosmológicos estamos entrando en la era acá, con este señor, en la era de la creación de un universo en donde, ¿qué pasa con Géminis? Los átomos empiezan a combinarse en moléculas complejas. La energía puede viajar como luz, como onda, como vibración. La materia responde a otras materias mediante fuerzas. Géminis. Se generan patrones de retroalimentación. Aparecen los primeros entrelazamientos cuánticos. Aparece la comunicación instantánea más allá del tiempo y del espacio. El universo se vuelve una red en lugar de un conjunto aislado de cuerpos. ¡Qué bonito! Se complejiza la energía, debo de decírtelo. Conforme vayamos viajando hasta Acuario, porque a Piscis no vamos a ir, porque en Piscis comenzamos, conforme vayamos viajando hacia Acuario, vas a ver cómo la energía se complejiza. Géminis es esa inteligencia que atraviesa la materia. Es esa información que viaja, ese mensaje que se transfiere, es esa curiosidad del cosmos que quiere conocerse a sí mismo. Oye, espera. ¡Wow! ¿Qué hemos creado aquí entre todos, siendo un colectivo? Eso es lo que dice el universo en ese momento. Quiere aprender de sí mismo, de lo que ha sido creado. Tauro creó las neuronas, Géminis crea la sinapsis. Tauro creó los cuerpos, Géminis crea la relación entre los cuerpos. Tauro estableció los ladrillos de la casa y Géminis construye los puentes. Queridos, sí, la red neuronal universal empezó su fiesta. Fotón por fotón, onda por onda, el espacio se llena de comunicación en Géminis. En este momento, el viaje cosmológico, ¿qué sucede? La luz informa a la materia responde. Las interacciones generan nuevas interacciones. El universo se vuelve interactivo, no solo físico. Nace la inteligencia relacional del cosmos. Géminis es el código, queridos, es el lenguaje, es el pulso eléctrico que une una cosa con la otra. Yo quiero que acá los geminianos, los taurinos, los arianos, los piscianos que voy dando este viaje se vayan reconociendo en esta energía. Escuchen, tú representas esta parte, tú naciste con Géminis, tú representas este momento del cosmos, del universo. Qué bonito. Por algo has elegido traer la vibración de ese momento, tú como signo. Lo has traído por algo. Y en este punto del viaje, el universo ya no es solo materia, energía, conversación cósmica, ya no. Es relación, es traducción, es intercambio de Géminis. Las galaxias se conectan, la luz traza caminos entre las estrellas, las fuerzas interactúan creando tejidos, la complejidad aumenta y el cosmos se vuelve una inteligencia en movimiento. Sí, Géminis es la primera mente del universo, la primera. Antes de que existan los cerebros, señores, es la red neuronal universal, la telaraña luminosa que une lo separado y que mantiene vivo el diálogo. Es el Castor y Pollux. Es Castor lo finito y Pollux lo eterno. Qué bonito. Siguiendo la metáfora de este momento geminiano en el ser humano, ¿cuándo es Maya? Aquí lo concibió su mamá, aquí el nene salió, posición cefálica, sacó la cabeza, nació, aquí se estabilizó, ese espíritu se ancló a la materia, estabilizó, se alimentó de la teta, comió, por eso Tauro también es el alimento.
Y aquí en Géminis, ¿qué pasa? Aprendió a hablar, aprendió a balbucear, a decir lo que quiere, aprendió a conectar, aquí aprendió a nombrar, aquí aprendió a interactuar con el entorno a través de la comunicación. Bien, pero queridos, hasta aquí, 1, 2, 3, 4, el viaje está apenas comenzando. Abróchense los cinturones, sigamos. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue por aquí? Mira, el cangrejo, aquí viene el cangrejito, Cáncer. Cáncer, ¿qué es cáncer dentro de este momento? Cáncer es el nacimiento del interior sagrado. Acá nacimos, abrimos, acá estabilizamos, acá conectamos una cosa con otra. Y aquí nace el interior sagrado. Sí, señor. Tras todo ese estallido ariano, tras la coagulación taurina, tras la red geminiana que enlazó los cuerpos y energías, el universo se encuentra listo para dar un paso sin precedentes, que es crear un adentro, señores. Oh my God. Oh my God, ahí lo tienes tú a Júpiter en Cáncer. ¿Qué está haciendo durante un año, desde junio del año pasado a junio 2026? Creando un adentro. A ver si tú te aprovechas esta energía de Júpiter en Cáncer para crear tu matriz bien desde adentro, que es preciosa la energía de Júpiter en Cáncer, preciosa. Hasta aquí todo lo manifestado había sido exterioridad, todo hacia afuera. Nací, me estabilicé, me conecté, todo hacia afuera, pero mira, expansión, El cosmos ahora anhela algo más, anhela un refugio, anhela un lugar donde poder guardarse, protegerse, incubar su propio misterio. Y ahí nace Cáncer, señores. Y a gran escala Cáncer se expresa como la tendencia universal a ¿qué cosa? Este momento del universo, después del Big Bang, de la estabilización, donde se empezaron a conectar las cosas, ¿qué es acá, Maya? Es donde el universo comienza a agrupar, a envolver y a contener la materia. Sí, señor, la gravedad ya madurada tras el enfriamiento y la cohesión taurina empieza a reunir nubes de gas, de polvo y energía en regiones densas. El universo deja de ser un mar homogéneo y comienza a formar nidos estelares, queridos aquí, nidos. El hogar, Cáncer, matrices, dentro de matrices, Cáncer. En este momento surgen las primeras galaxias, grandes hogares gravitatorios donde miles de millones de estrellas pueden vivir juntas. Tú piensa esto. Si no existiera en este momento, nosotros estamos en una galaxia, ¿sí? Vamos a dibujarlo por acá. Y tenemos un centro galáctico. Y alrededor, en esta espiral, que hay millones de soles alrededor de este centro galáctico. Este es el agujero negro, lo que los mayas adoraron y llamaron el Hunapku, ¿sí? Por algo adoraron el agujero negro. Señoras y señores, ese centro galáctico tiene no sé qué cantidad más de gravedad, de fuerza de gravedad que cualquier sol de esta galaxia. Tiene mucha más fuerza y más potencia. Gracias a este núcleo, a este adentro, fíjate que es un agujero negro, es un adentro, es una cueva, ¿no? Eso es algo que nos invoca a nosotros como humanos, algo interno. Si no tuviéramos este centro, nada alrededor podría girar. Bien, así que ten en cuenta que en Cáncer aparecen las nebulosas, aparecen los úteros cósmicos, que yo les llamo así, hace muchos años, llamo a los agujeros negros úteros y les explico a las mujeres que como mujeres somos esos úteros aquí en la Tierra, que así tu fuerza de gravedad, mujer, mírame, tu fuerza de gravedad, mujer, con tu pureza, con la belleza de tu alma, tú puedes mover montañas, mujer. Porque tú eres un útero, un agujero negro que concentra. Mira lo que sucede. Yo siempre pongo el ejemplo. Tú tienes una mujer descentrada, de mal humor en una casa y tú pones de mal humor a todo tu hogar. Porque es la mujer la que marca el pulso, porque somos el agujero negro. Aquí somos la gravedad, el centro de gravedad desde donde se despliega toda la danza. Muy importante. Lo nombro así muy por encima, pero es un tema para profundizar. Bien, aparecen los úteros cósmicos desde donde después nacen, oigan, nuevas estrellas, nacen los sistemas solares, pequeñas familias orbitando en torno a un corazón luminoso. Cada estructura es una matriz, cada cúmulo es un regazo, cada galaxia es un hogar del universo para sí mismo. Qué bonito. Y nace una madre, nace una madre.
Así como una madre también alza sus brazos para sostener la gravedad, aquí alza sus campos para contener. Esto es Cáncer en la expresión cósmica. Es la creación de refugios macroscópicos donde la vida estelar puede gestarse. Y Cáncer no solo crea interiores, crea sensibilidad. Y no sensibilidad emocional en sentido humano, sino la primera forma de respuesta afectiva del universo. ¿Qué es qué, Maya? Detectar lo que amenaza, Cáncer. Ahí lo tienes. Detectar lo que amenaza. Preservar la vida, porque hay que preservar lo que importa. Mira qué importante aquí. Retener lo valioso, crear barreras protectoras, adaptarse para sostener lo frágil. En esta etapa del cosmos, queridos, las membranas reconocen qué entra y qué no. Los sistemas empiezan a distinguir nutrientes de tóxico. Algunas estructuras aquí retienen energía para sí. Emerge la protoemoción, ¿no? Metafóricamente hablando, que es simplemente esto me permite seguir existiendo versus esto me destruye, entonces tengo que protegerme. Mira qué importante, aparece un adentro de protección. Fíjate, cuando tú sales y estas energías se dan muy juntas, sales a conectar con el mundo y Cáncer te tiene que crear el adentro. Incluso esto también representa ese momento en donde tú empiezas a interactuar acá. Bueno, en todos lados pasa mucho que cuando los niños empiezan las escuelas, el jardín y empiezan a interactuar con los otros, es donde también empieza su sistema inmunológico a fortalecerse. Porque hay virus, hay cosas y el sistema empieza a fortalecerse a través de cada proceso de fiebre y todo lo que pasa aquí. Cáncer. Cáncer es el primer instinto de vida, queridos, y aquí aparece un nuevo fenómeno esencial, la conservación a largo plazo. Por primera vez algo en el cosmos no solo quiere existir, sino persistir, quiere fortalecerse, mantener encendida su chispa interna. ¿Bien? Y ahora sí, el universo ya va tomando forma. Oiga, aquí ya va tomando forma. Aquí para el dibujito lo vamos a graficar como un agujero negro, un punto, ¿sí? Un punto. Ahora sí, el universo va tomando forma y hasta aquí te vas dando cuenta de algo importante de lo que llamamos signos del zodíaco, queridos. Ya te vas dando cuenta que representa un ciclo de dos energías que son más antiguas que nosotros mismos, más antiguas que este sistema solar y esta galaxia. ¿Bien? Y luego del momento canceriano llega otro momento, el momento, sí, Señor, del nacimiento del yo solar. Aquí lo tienes, llegó su momento, aquí. El yo solar, Leo. Cáncer creó el interior, fue el útero, el agujero negro, el refugio, donde se preserva la vida, pero algo guardado demasiado tiempo pide nacer, queridos. Ya se ha construido el interior. Ahora tenemos que ir hacia el exterior, algo que se ha protegido, algo que se ha nutrido, pide ahora irradiación hacia el afuera. Oiga, sí, ¿cómo que no? ¿No va a quedar todo guardado ahí? Después de gestarse ya no es solo existir, ahora es expreso lo que siento. Y en ese acto, queridos, nace Leo, el yo solar, el centro ardiente que afirma, aquí estoy, yo soy luz por derecho propio. Qué bonito el momento leonino, que surge gracias a todo esto. Mira, surge como el nacimiento del centro creativo del cosmos, llevado a la energía que estamos viajando, viendo los 12 signos que ya se han manifestado como energías en el universo. Cuando el universo empieza a nuclear materia en regiones densas, por ejemplo las nebulosas, surge un fenómeno milagroso que es que una estrella se prende. Una estrella se enciende. Y una estrella no es solo materia caliente, queridos, para nosotros representa una identidad, representa un centro gravitatorio desde donde va a girar la vida, orbitar la vida, ¿sí? Representa un corazón. Una estrella, queridos, es la máxima expresión leonina. Sí, es un yo que crea luz, que crea calor, que crea magnetismo, vida. Es una entidad autónoma que irradia desde su núcleo. Y Leo es el momento en que el universo genera sus propios soles. Ahí lo tienes en el viaje del universo. La autonomía genera la vida que ya no depende del exterior. La estrella nace porque puede sostener su propio fuego. Oiga, usted leonino, usted ascendente en Leo, usted sol en Leo, usted luna en Leo.
Usted ha nacido porque usted tiene una identidad, porque puede sostener su propio fuego. No necesita que alguien le encienda. Su identidad emerge de su propio interior, porque ya tenemos bien trabajado aquí. Por eso todo ascendente en Leo tiene que trabajar primero. Mira el signo interior, su casa 12, Cáncer. Mira, esto es muy profundo. Bueno, esto lo enseñamos en la formación, el aprendizaje de cada ascendente. Bien, que por dónde tiene que pasar antes, porque antes de encarnar el ascendente hay un viaje, señores. Esto es profundamente leonino, es la vida declarando su independencia. Aquí estoy. Y este momento equivale en la Tierra a cuando el niño deja de ser ya un niño dependiente de su matriz canceriana, de su madre, familia, y pasa a ser por derecho propio. Bien. Y luego, ¿quién llega? Llega este señor que trae la inteligencia que ordena la vida. Lo vamos a dibujar acá abajo porque ya no me está entrando para poder hacerlo allá. Ahí lo tenemos al señor virginiano, al señor Virgo. Tras el brillo leonino, el universo se encuentra con una pregunta vital. Ahora que existo, ¿cómo me sostengo? Mira el viaje que hemos hecho hasta aquí. ¡Oh, mi Dios! Señor, he nacido, me he gestado, he nacido, me he establecido y permanecido, se me han creado los núcleos, los átomos, las moléculas. Acá me he conectado, acá he creado mi interior, acá he salido a expresar todo el interior que he creado acá. Y acá, ¿cómo me sostengo ahora? La creatividad de Leo da nacimiento al yo, pero es Virgo quien le va a enseñar a ese yo cómo vivir. Oiga, no es que solo nace el yo. Ahora me expreso, soy el que soy. No, ahora tengo que saber cómo funcionar, cómo integrarme a un sistema. Oiga, no soy el único acá. Oiga, no soy el único. Tengo que integrarme en un sistema para que perdure. Virgo, queridos, es la etapa de la precisión, es la etapa de la calibración, es la etapa en donde el ser se define y se pule a sí mismo. ¡Ay, qué belleza! Piel de gallina con Virgo. Amo Virgo, este momento. Ahora, ese diamante que ha nacido acá, claro, gracias a todo este proceso, ha nacido acá el Señor. Acá lo vamos a hacer con la melena, mira. Mira, acá lo vamos a hacer ahí lo tienes, con la melena, ahí lo tienes a Leo. He nacido en mi máximo brillo, pero sí, espera, ahora ese diamante hay que pulirlo, hay que sacarle el máximo brillo, hay que trabajarlo. Y ahí viene la precisión virginiana. Virgo, ¿qué es? La organización minuciosa a través de un sistema de engranajes funcionales unos con otros. Y esto es lo que permite que el cosmos, queridos, avance hacia niveles cada vez mayores de complejidad. Sí, Virgo es el signo que abre la posibilidad de este tipo de complejidad, es el que produce el reordenamiento para que todo se replique. O sea, si tú no pasas por Virgo, nada de lo que sigue va a crecer bien. Nada. Escúchame bien, porque necesitamos un ordenamiento, necesitamos que todo lo que viene se replique con esa misma matriz madre, que esté organizada, perfeccionada, pulida. Eso hace Virgo. Y a nivel científico, fíjate, y simbólico, vamos a los arquetipos cosmológicos en el universo. ¿A qué corresponde este momento? Corresponde a la formación de sistemas estelares estables. Vente conmigo a ver esto. Mira qué interesante, porque tras el nacimiento de Leo, el sol, aquí los soles, oigan, han nacido los soles a lo loco, se han consolidado, se han creado sistemas solares. Virgo se manifiesta en la creación de órbitas coherentes, en equilibrios gravitatorios, en ajustes perfectos y refinados que permiten que los mundos no choquen entre sí, sino que se integren, no que se desintegren, sino que se integren, porque Virgo es la armonía orbital de la geometría. Por eso yo también en mi formación, que explico cuando hablamos de geometrías, yote, cuadradas, rectángulos místicos, todas las geometrías que se pueden crear en una carta, el dedo de Dios. Hablamos de tecnología virginiana. Y ahí lo explico en la formación por qué son tecnologías virginianas y qué trae cada tecnología a nivel subatómico en nuestro cuerpo, qué vienen a ordenar. Bien, Virgo es la armonía orbital, es la constante corrección matemática del universo, el nivel donde la física trabaja, queridos, donde la física en un nivel de refinamiento así, poderoso, extremo,
trabaja sin descanso, señores. Es la Fibonacci del universo. Ahí todo está perfectamente, milimétricamente diseñado y ese es el momento virginiano. La química también es otro momento. ¿Qué más podemos decir? Es la química terrestre que empieza a organizarse, sí, porque Virgo también aparece, por ejemplo, en la Tierra cuando ¿qué? Cuando las moléculas aprenden a plegarse correctamente, cuando las proteínas adquieren formas precisas, cuando la vida desarrolla mecanismos, por ejemplo, de reparación. Sí, señor. ¿Y ahí qué surgen? Surgen enzimas que regulan cada reacción metabólica. Es la aparición del orden interno. Qué divertido esto, porque es como el manual de funcionamiento de la vida, lo escribe Virgo. Dentro de lo que es el viaje, lo escribe Virgo al manual de funcionamiento. ¿Y después qué más representa? Es el nacimiento de la complejidad biológica funcional Virgo, porque Virgo es la célula que se divide con exactitud, es el ADN que corrige, autocorrige los propios errores, es la membrana que regula qué entra, qué sale, la homeostasis que mantiene la vida estable, querido, eso es Virgo. ¿Qué haríamos sin Virgo? Virgo, hola, ¿qué haríamos sin ti? O sea, ninguna vida podría sostenerse. Así que Virgo, escucha, es el universo volviéndose eficiente. Así que después del fuego leonino, después de Virgo, o más bien todavía con Virgo, acá, ¿qué pasa con Virgo? Virgo toma la antorcha, queridos, y dice, ahora organicemos esto para que perdure. Oiga, no hemos gastado acá tanto tiempo y energías para tirar todo por la borda, no. Ahora eso tiene que perdurar. La vida deja de ser un impulso creativo y pasa a ser una rutina funcional, metabolismo, digestión, reparación, purificación, clasificación, optimización. Virgo es el poder del detalle que sostiene lo grande. ¡Qué bonito! Y después de Virgo, la creación está lista. Escucha, solo después de Virgo, que se hizo el trabajo virginiano, solo después de ahí la creación va a estar lista para vincularse en otro nivel. Y aquí, ¿quién aparece? Aquí aparece alguien que trae la armonía que sostiene el cosmos. Claro, armonía que puede venir gracias al proceso virginiano. Estamos hablando, ya hemos pasado, estamos hablando, sí señor, de Libra. Bien, el universo ya ha recorrido un largo camino hasta llegar hasta aquí. Perfecto, en Piscis era totalidad pura, en Aries estalló la conciencia, en Tauro se volvió materia, en Géminis todo empezó a conectarse y en Cáncer se guardó y creó interiores protectores. En Leo encendió el yo solar y en Virgo aprendió a organizarse y funcionar. Bien. Después de tanta expansión, diferenciación, refugio, perfeccionamiento, el universo necesita vivirse a sí mismo con algo más profundo aún y es equilibrar todas las fuerzas que lo componen. Encontrar, escucha esta palabra, simetría. Esta es la palabra que mejor puede definir a Libra. Bien, simetría, descubrir la proporción áurea, crear belleza. Nace Libra, señores. Libra es el punto donde el universo aprende a relacionarse en paz entre todo lo creado hasta aquí. Libra es el primer momento en el que el cosmos comprende que la existencia no es solo creación, ni solo protección, ni solo orden interno. La existencia también es relación, pero es relación a otra escala, no la misma de acá en Géminis. Libra es otra octava de esta relación. Es la comprensión universal de que nada existe solo. Todo requiere un complemento, la armonía surge del encuentro, la simetría es la base de la estabilidad, la unión entre los opuestos es lo que permite que el cosmos dure. Es otro aire diferente. Acá este aire estaba curioso de ver qué universo había nacido. Acá es distinto, hay otra madurez en este aire, es otra energía. El universo entra en una fase ya de balance dinámico. Libra, podríamos decir, es el ballet electromagnético. Sí, señor. Cuando electricidad, o sea, campo eléctrico masculino y magnetismo, campo magnético femenino, se unen, generan la danza para seguir creando juntos y a escala física, Libra es el momento en donde la fuerza eléctrica, que es la activa, la penetrante, la directa, la masculina, y la fuerza magnética, la receptiva, la envolvente, la femenina, la cohesiva,
se fusionan en esa sola danza que es electromagnetismo y es el instante en el que la luz se vuelve estable, en donde la onda y la partícula bailan, queridos, en proporciones exactas, en que la vibración encuentra geometría. La electricidad proyecta, el magnetismo abraza. Ahí tienes tú la danza del femenino y masculino que estamos llevando a cabo en la materia, porque Libra es la pareja interna, el femenino y el masculino. Juntos crean la armonía universal. Este equilibrio es tan perfecto que da origen ¿a quién? A órbitas regulares, a átomos estables, a moléculas simétricas, a campos electromagnéticos ordenados, a patrones resonantes, a formas bellas, a proporciones divinas. Libra es la geometría sagrada del cosmos en la forma vincular, queridos. Qué precioso, qué preciosidad. Y después del equilibrio exquisito del universo, exquisito de Libra, ese equilibrio magnífico, el universo ya no solo va a danzar, sino que comienza a transformarse. La armonía no es un estado estático, no es algo que va a perdurar para siempre. Todo está cambiando aquí, todo está mutando. Estos son momentos, son momentos. No quiere decir que para siempre se manifiestan, no, son momentos. ¿Bien? Y aquí, al final, esto es como un puente que sucede ya desde Libra hacia el próximo signo, ¿sí? ¿Quién espera aquí al final de este puente? Cruzamos un portal. Viene el señor Escorpio, donde nos va a enseñar qué cosa, que nada permanece estático, que todo esto que se creó, que nació, que permaneció, que se vinculó, que creó el interior, que se expresó, que perfeccionó, que fusionó en esa danza, en esa belleza, en esa proporción áurea. Oiga, espere, nada permanece igual. Todo se transforma a cada instante. La historia se transforma, la forma es transitoria, la energía necesita reciclarse. La muerte, nosotros lo vemos como muerte, pero es solo un cambio vibratorio, un cambio de estado. La fusión y destrucción son la máxima fuerza con dos rostros, ¿sí? Y acá aparece Escorpio, que es la alquimia del universo, es el fuego negro donde el universo renace una y otra vez. Aquí aparece a un nivel profundo, queridos, en las entrañas de la materia. Si tú te fijas, el universo vive procesos muy escorpianos desde el primer instante. Aquí ocurren qué cosas, la fusión nuclear, por ejemplo, donde dos núcleos que se repelen por fuerza eléctrica son obligados a unirse gracias a la fuerza fuerte. Es uno de los tantos ejemplos que podemos ver de Escorpio funcionando en el universo. Una de las fuerzas más potentes del cosmos. Bien, es el acto escorpiano por excelencia. Lo que parecía incompatible se funden en un solo ser. Aparece la fusión, se transforma la materia, se libera energía inmensa, se crean nuevos elementos, se convierte el hidrógeno en helio dentro de las estrellas y se alimenta el fuego solar. Es literalmente, queridos, vida nacida del crisol de la presión. Sí, ahí lo tienes, Escorpio, momento de máxima tensión. En Escorpio también aparece en uno de los espectáculos más poderosos del universo y es la supernova. Cuando una estrella masiva agota su combustible, ya no puede, ya pasó, mira la estrella, ya pasó todas las etapas y llega a esta etapa escorpiana. Agota el combustible, ya no puede sostener su propia gravedad, colapsa, explota, muere a lo grande, pero esa muerte no destruye, crea vida. Escorpio. Forja elementos pesados como oro, hierro, plata, uranio, aparece materia fértil por el espacio, enciende el tejido interestelar con luz brutal, queridos, abre el paso al nacimiento de futuras estrellas y de planetas. Escorpio es la estrella que al morir se convierte en madre del universo. Y toda la sabiduría que hay ahí, toda la sabiduría que hay ahí. La destrucción se transforma en fertilidad. Al final de tus cuentas, el final no es destructividad, sino la semilla. La carta 13 del arcano, la inmortalidad, ahí lo tienes, la vida reciclándose a sí misma ad infinitum. Después de la explosión, los restos de las estrellas se esparcen y lentamente se convierten en una nebulosa, un útero cósmico, un vientre oscuro pero luminoso a la vez. Ese polvo estelar hecho de muerte, queridos, se condensa, se enfría, se reorganiza. Mira, qué bonito.
Qué bonito, ahí los tienes a los cuerpos escorpianos que han emergido de las cenizas, de ese polvo de estrellas y se han vuelto a convertir en otra estrella, queridos, porque cuando pasa todo esto, cuando sucede que ese polvo estelar hecho de muerte se condensa, se enfría y se reorganiza y lo tienes. Una estrella prende dentro de él. Ahí tienes la luz después de todo el proceso escorpiano. Así que Escorpio es ese ciclo eterno, estrella, supernova, nebulosa, estrella nueva, reciclaje, cambio, ahora soy esto, después esto otro. Y es el 13, como te digo, del arcano 13, la transformación, el 13 en la numerología pitagórica, la inmortalidad, es una transformación inevitable y sagrada, sagrada. Y también Escorpio son las fuerzas antagónicas de la vida. En Escorpio se enfrentan fuerzas opuestas, expansión versus contracción, fusión versus disolución, vida, muerte, orden, caos, pero a diferencia de Libra que busca armonizarlas, Escorpio las fusiona. A través de, bueno, señores, puede también a través de, como podemos decirlo, de una fricción, de una incomodidad, ¿sí? En Escorpio los opuestos se penetran, lo incompatible se une, lo oculto se revela, lo denso se vuelve luz, lo conocido se deshace para dar paso a lo nuevo. Es la alquimia de las dualidades. Y después de todo este abismo, después del crisol de muerte y renacimiento, el universo emerge de sí mismo con una claridad inédita. Inédita, ¿qué es lo que pasa cuando tú vives ya ese momento escorpiano y atraviesas ya lo que tienes que atravesar? Lo que ha pasado, queridos, por la alquimia profunda, se vuelve luz, se vuelve a la luz transformado, más abierto, más vasto, más libre y sí. En Escorpio el universo se deshace, pero aquí aparece un señor que es Sagitario. Sagitario. ¿Y qué sucede en Sagitario? El universo comprende para qué se deshizo. Te lo vuelvo a decir. En Escorpio el universo se deshace, se transforma, alquimiza. En Sagitario el universo comprende, o tú como ser humano comprendes por qué se deshizo. Es el momento de la síntesis, es el momento en que todas las piezas se encuentran ahora sí sentido. Bien, es donde la conciencia da un salto hacia otros planos más elevados. Sagitario es el instante en que el universo, después de la destrucción en Escorpio, aparece una expansión iluminada, aparece un entendimiento superior. En Sagitario el universo literalmente es donde empieza a crecer en dimensiones. Es el momento en que la existencia se vuelve capaz de interpretar lo vivido, interpretar lo aprendido, trascender límites anteriores, abrir nuevos caminos, explorar territorios inalcanzables antes. Sagitario es la flecha que sale disparada del abismo con una dirección clara hacia el infinito, hacia lo infinito y más allá, hacia el punto del origen, así, ¡zas!, hacia el punto del origen. Después de grandes transformaciones, el universo entra en fases de aceleración, expansión, crecimiento sostenido, estiramiento dimensional. Sagitario es cuando el cosmos reconoce su propia vastedad y se lanza a explorarla. Es el momento de salto de conciencia, la mente expansiva del cosmos. Sagitario guía al universo y a la conciencia humana hacia dónde, hacia nuevos territorios, hacia nuevas posibilidades, hacia nuevos paradigmas, nuevos mundos, nuevas verdades. Después de Escorpio, que destruye lo viejo, que alquimiza para traer una nueva semilla, Sagitario abre el camino hacia lo nuevo. Por eso Sagitario es el viajero intergaláctico, es el explorador de las dimensiones, es, pongámosle arquetípicamente, el chamán que camina entre mundos, es el maestro que enseña desde la experiencia vivida. La flecha de Sagitario es una flecha de conciencia, sí, disparada hacia adelante, hacia el futuro, ¿bien? Y después de todo este inmenso viaje de expansión, creación, relación, muerte, renacimiento, síntesis, el universo va a llegar. Queridos, miren todo lo que hemos hecho. Miren lo que ha hecho el universo y lo que has hecho tú. Todos hemos vivido esto desde que nos hemos gestado en mamá, nacido, alimentado, conectado, creado el interior, salido hacia afuera. Todo, queridos. Oiga, no me vengas con que yo soy solo de este signo. Todos hemos vivido todos los signos. Todos. Y podemos vivirlos
Si bien representamos un momento de la franja vibratoria, vamos a vivir todos los signos en nuestra vida. En mayor o menor medida van a aparecer en nuestra vida. Bien, aquí el universo llega a su punto de culminación, llega a Capricornio. Vamos a dibujarlo aquí y nos queda Capricornio y el último, Acuario, porque ya terminamos el viaje. Recuérdate que Piscis empezamos. Desde Aries, la chispa, el estallido, el inicio puro. El cosmos ha atravesado ya hasta aquí 10 estadios en desarrollo, cada uno aportando un aspecto fundamental de la existencia. ¿Y qué sucede ahora en Capricornio? Que todo lo que fue creado se organiza en su forma más elevada. Capricornio es el momento en que el universo se vuelve montaña, donde ya genera su estructura final, donde ya establece la ley, donde genera la columna vertebral ya de todo lo que existe. Pero aquí no es un final, queridos, es un punto de máximo orden, previo a un salto mayor. Sí, señor, que viene después. Espérate que ahora te lo voy a contar. Capricornio es la cima del mundo antiguo, antes del nacimiento de un nuevo mundo que es Acuario y lo va a representar Acuario. Bien, es el momento capricorniano del cosmos, este que estamos viendo aquí, que es donde la obra se cumple. Aquí el universo dice, he cumplido mi obra, he cumplido con la ley, he cumplido. En términos cosmológicos, Capricornio corresponde a etapas donde el universo construye su estructura más estable, establece leyes de funcionamientos claros, consolida jerarquías físicas y energéticas, forma sistemas altamente organizados, cristaliza procesos que comenzaron desde la expansión ariana. Es el momento de cúmulos bien definidos, galaxias maduras, órbitas estabilizadas, estructuras gravitatorias sólidas, leyes universales que alcanzan su máxima coherencia. Capricornio es el universo en su punto de madurez total. Total. En Aries la creación brotó en bruto, recuérdate. Y en Capricornio esa creación se pulió, se refinó, se conectó, creó su interior, brilló, purificó, perfeccionó, unió su danza, se transformó, buscó su origen, fue hacia el centro del infinito y más allá. Y aquí, forma final. Creando la estructura que perdura. El edificio cósmico ya está terminado aquí. Todo lo que comenzó como un impulso, como un fuego indomable, con dirección pura, así en bruto, aquí se vuelve piedra, queridos, fundamento, arquitectura, una norma, permanencia, madurez total. Capricornio es la obra maestra terminada, es el momento en el que el universo dice, esto soy. Esto soy, es el momento en el que el universo se cristaliza en una última fotografía de todo lo que ha culminado. Es la sabiduría de la materia en su máxima densidad. Sí, señor, porque Capricornio es la fase en que la materia alcanza su dureza máxima, se vuelve mineral, vamos a hablarlo metafóricamente, se vuelve cristal, se cristaliza en geometrías exactas, se perfecciona su estructura interna, adquiere un orden, resistencia por sobre todas las cosas, y es el nivel donde aparecen, por ejemplo, vamos a ponerlo en un ejemplo como el planeta Tierra, va a aparecer las montañas, las rocas, los cristales, los minerales, las estructuras rígidas y antiguas, formas que sobreviven eones, eones. ¡Qué maravilla! Y en la vida del universo y de la Tierra, Capricornio rige lo que dura, lo que resiste el tiempo, lo que se transforma en cimiento de algo mayor. Es el orden superior, Capricornio es la ley cósmica, Capricornio es esa etapa en que el universo establece sus sistemas, sus normas, sus límites, sus principios, su organización con responsabilidad, con funcionamiento a largo plazo. Es la inteligencia que entiende que toda creación necesita estructura, que toda libertad necesita un marco y que toda expansión necesita un propósito. Capricornio es el guardián del destino universal. Queridos, estamos llegando al final de este gran viaje. Espero que hayas viajado conmigo a entender. Hoy tienes que haberte expandido con tu conciencia a otra escala con este viaje. Cuéntame en los comentarios si lo has vivido así o si me he pegado yo el viaje sola y bueno, me creí que estábamos viajando juntos y no. Oiga, no me decepciones.
Capricornio, queridos, ha consolidado la obra. Todo lo que nació en Aries ha llegado a la máxima forma, estructura definitiva y la arquitectura universal ha logrado su fin. Pero escucha lo que sucede. Y este es el momento, a mí me gusta mucho, mucho, esta parte de la cultura japonesa, cuando todos se preparan sus mandalas, no sé cómo se llama este ritual, preparan todo, hacen sus mandalas, sus tejidos, son tan bellos, le ponen tanta dedicación a la forma, tejen todo, entre varios, entre tribus, entre gente, entre cada uno hace lo suyo, que si le pintan, que si le ponen florcitas, que si le ponen cristales. Y llega el momento en el que ese mandala tan bello, esa forma tan hermosa, consolidada, madura, terminada, la lanzan al río y la sueltan. Queridos, cuando la forma se estabiliza ya demasiado, el universo escucha su propia respiración y ¿sabes qué pasa? El universo sabe que no puede quedarse allí, que para seguir creciendo, que para seguir experimentando la vida hay que soltar y saltar. Soltar y saltar. Y ahí llega el momento acuariano. La estabilidad aquí es solo un pico, es solo una de las tantas montañas que vamos a subir, no es un destino. Y en este punto exacto ingresa una energía que a los humanos nos cuesta mucho, tenemos psique muy capricorniana todavía como mundo y no nos hemos acostumbrado a esta energía tan acuario que nos vamos a acostumbrar en esta era, claro que sí. Y llega en ese punto exacto en el que la obra está terminada, ahí surge una fuerza que la superará. Sí, señor, aquí lo tienes. Las mismas ondas de su símbolo ya nos están hablando del movimiento. Ahí llega Acuario y Acuario aparece aquí como el momento de quiebre creativo. Acuario es el instante en el que el universo decide romper las formas viejas. Ese es el momento del mandala que te acabo de contar. No sé si has visto ese ritual. Es un ritual que hacen en Japón, creo que lo hacen, sí, estoy casi segura. Los japoneses, ¿sí? Rompen las formas viejas para liberar la información que contienen esas formas viejas, esas formas. Oiga, Capricornio cristalizó, Acuario descristaliza. Sí, no para destruir, no es como el momento escorpiano, no, sino para liberar la energía, para innovar, para traer, imagínate estos señores que prepararon el mandala, lo lanzaron al río, largaron una energía, pero esa misma energía que largaron vuelve de otra forma. Eso es Acuario, es el momento del relámpago que parte la roca. Y hay una liberación energética, es el viento solar que deshace estructuras rígidas, es la idea que quiebra el paradigma, es la frecuencia que no se ajusta a ninguna regla previa. Es el nacimiento de un universo nuevo basado en otras tensiones, en otras formas de energía y otras leyes. Capricornio es el universo sólido, sí, del cual estamos saliendo como psique. Hola. Entendiendo que, y ya nos preparó Urano en Tauro, bendito sea el Señor, que nos prepararon 7 años diciéndonos, oiga, aquí con Acuario todo puede pasar. Acuario es el universo sutil y en términos cosmológicos simbólicos, Acuario representa la transición de un universo dominado por la materia, ¿sí? Dominado por la materia, y yo, como siempre digo, en la primera clase de mi formación de astrología hablamos de esto, hablamos de que esperen, vamos a entender en qué momento estamos ahora, porque estamos pasando de un momento capricorniano como humanidad a uno acuariano, en donde en Capricornio regían un tipo de leyes y en Acuario rigen otras. Pasamos de la materia a un universo dominado por ondas, por información, por vibración. El paso es el paso del orden rígido al orden fluido. Es la aparición de comportamientos cuánticos a gran escala, intermitencia, no linealidad, saltos, interrupciones del tiempo. Es el universo liberándose de la materia para entrar en un campo más mental, más eléctrico y multidimensional. Con Acuario aparece la multidimensionalidad y mira lo que ha nacido en la era de Acuario, que estamos pasando todavía del pasaje de Piscis a Acuario, todavía estamos ahí, pero ya se sienten los primeros ahí vestigios, vienen y vienen y vienen y se sienten. Fíjate lo que ha nacido, la astrología interdimensional, porque estamos hablando de que Acuario trae eso.
trae la multidimensionalidad, la interdimensionalidad. Acuario es el universo de los fotones, de los campos electromagnéticos, de la información que viaja sin cuerpo, de la red que conecta todas las cosas. Si Capricornio fue la montaña, Acuario es el rayo que la ilumina, queridos. Acuario representa la frecuencia de ese impacto eléctrico, de ese cambio repentino Urano, de ese despertar inesperado, de esa genialidad súbita que viene así de golpe, de esa revelación instantánea, así como un impulso eléctrico que recorre nuestro cerebro. Acuario es el impulso que recorre el universo entero sin respetar caminos lineales. Queridos, es la mente del cosmos abriéndose a sí misma. Si acá hablábamos de la primera mente, aquí ya estamos hablando de la mente superior. Es mutación, innovación y salto evolutivo. Y a nivel biológico y humano, Acuario rige las mutaciones, rige los nuevos patrones genéticos, rige los saltos evolutivos, las nuevas formas de conciencia colectiva, nuevas redes de interacción social y tecnologías naturales e interiores. Y también rige la capacidad de incorporar lo desconocido. Acuario es la especie, queridos, volviéndose multidimensional. Es la mente reinventándose, es el ADN conversando ya con el futuro, con tu yo futuro. Acuario es red universal que pasa de individuos a sistema. Es el arquetipo en donde las conciencias dejan de operar aisladas y comienzan a funcionar como red. Las estructuras piramidales capricornianas se transforman en estructuras circulares, ¿sí? Horizontales, distribuidas. El poder centralizado se convierte en poder compartido. La identidad sólida e individual aquí que hemos creado acá en Leo, aquí se expande hacia una identidad colectiva inteligente, la mente colmena, y nos hemos adelantado con mi esposo hace unos años que dimos algo llamado la colmenidad y hablamos de la mente colmena. Acuario es el universo en formato internet cósmico, una red donde todo se conecta con todo. Queridos, Acuario es la fuerza que permite que la creación nunca se estanque y que el alma explore dimensiones que van más allá de lo inimaginable. ¡Qué belleza! Acuario teje la red infinita, abre circuitos, libera frecuencias, desarma estructuras viejas, enciende conexiones nuevas. Ya lo sabes, regido por Urano, es el rayo, el relámpago que reordena el cielo, es el soplo que vuelve porosas las fronteras, es el pulso que invita a cada conciencia a reconocerse como parte de un tejido mayor. ¡Qué bonito, qué bonito! Cada ser humano reconociéndose de nuevo como parte de ese todo. Y cuando esa red está viva, vibrante, luminosa, cuando todas las almas recordamos y recordaremos ahora en la Tierra, queridos, que somos chispas de una misma corriente, entonces el universo va a estar listo para dar su último gesto, su último, dejar de ser red para volver a ser océano. Ahí lo tienes. Llegamos de aquí hasta aquí y todo vuelve aquí. Sí, señor, todo vuelve aquí. Acuario, señores, preparó la malla sagrada, preparó la trama de todas las mentes para que en Piscis todo vuelva al uno, todo vuelva a la fuente, al agua silenciosa, donde cada gota recuerda que siempre fue el mar. ¡Qué bonito! Me he emocionado, sí, me he emocionado mucho, porque esto es el viaje de la conciencia. Dime tú ahora, ¿dónde queda esta cosa de solo ver 12 signos? 12 signos. Esto va más allá, queridos. Han viajado junto conmigo hacia el ritmo infinito de la vida misma. Y todo esto que te he narrado está sucediendo ahora, en ti, en mí. Yo veo la vida así, yo la veo en signos, yo la veo en esto. Yo estoy en mi casa y sé cuando estoy en el momento virginiano, y sé cuando estoy en el momento taurino, y sé cuando estoy... Y pasamos por aquí, en la vida, en el día a día, seas el signo que seas. Todo esto está en mí, en ti, es el ritmo infinito del universo. No hay un comienzo ni un final, solo hay momentos de la energía. Y así es como aprendemos la astrología con mi método. Sí. Ahora, antes de que te vayas, te dejo 3 puertas para seguir este viaje. La primera, a continuación, estamos terminando, a continuación tienes al final el video donde te cuento en profundidad cómo recordé la astrología, porque ahí vas a entender por qué me vi azul en el cuerpo,
¿Por qué esto no nació como horóscopo? Nació como una memoria real, verdadera, que me llevó tiempo a absorber, que me llevó tiempo a identificar, reconocer. La segunda, también te voy a dejar otro video sobre algo muy profundo. Se llama la trilogía cosmológica, ¿sí? Y es muy profundo. La teología cósmica, perdón. Acá ya te hablé de la trilogía. La teología cósmica. Si de verdad te gusta la astrología, te lo digo en serio, esto es un conocimiento único, inédito y te va a apasionar. Y la tercera puerta, si sientes que esto es para ti, ¿sí? Tenemos la formación de astrología, ya te dije, te voy a dejar abajo el link para que vayas a conocerla. Ya somos muchas personas, este grupo se está armando muy bonito. Ahí no solo vamos a hablar de esto, vamos a hablar de muchísimo más. No es solo para conocerte más y más a ti, que eso sí lo vamos a hacer, sí, sino que también para que tú puedas usar esta herramienta para ayudar a otras personas a conocerse a sí mismas, cerrar ciclos kármicos, cerrar el pasado, manifestar lo que viene, el Dharma, lo que cualquier persona pueda querer y soñar. Y además este año hay varios regalos y entre ellos va a estar esta nueva sección. Me han escuchado acá en el canal hablar de la neuroastrología, es una lectura simbólica del cielo en base a lo que la ciencia ya descubrió del sistema nervioso, del cerebro humano, asociándolo con los tránsitos astrológicos, ¿sí? Y también junto a mi pareja te vamos a enseñar con la formación, ¿sí? Con la formación a crecer en redes sociales, porque si sientes el llamado, ¿sí? Esto puede también ayudarte a que tú también crezcas. En fin, queridos, ha sido un viaje precioso. Nos vamos a ver en el siguiente video. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita si aún no lo hiciste y nos vemos siempre acá, tu servidora, con la mirada en el cielo y los pies en la tierra. Chao.